Muy buenas noches a todos. Qué bueno que estén conectaditos. Hoy precisamente que en muchas partes se celebra el Día del Amor y la Amistad. Y mañana también, ¿no? Y yo siempre he dicho, sin amor no hay amistad. Y el amor sí existe. El amor es Dios. Dice en el primer libro de Juan, capítulo 4, versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, familia, vamos a la Biblia, vamos a hacer juiciositos, como siempre les he dicho. Vamos a tomar un cuaderno, vamos a tomar un resaltador, porque hoy las noticias son buenas. El tema, las buenas noticias. Hoy las noticias no son buenas en el mundo secular, ¿no? Lo que vemos, lo que oímos, lo que leemos, todo el tiempo apunta a malas noticias. Ayer, por ejemplo, veía como nuevamente en Israel, que está celebrando el nuevo año, la fiesta del Rosh Hashanah, van a implementar otra nueva cuarentena por 3 semanas. En Europa igual. Y cuando hablamos del COVID, hablamos de enfermos, de muertes, ¿cierto? De contagios en todo el mundo. El nuevo rebrote, pues claro, seguramente. Las malas noticias con respecto a la economía, por ejemplo. Las malas noticias con respecto a la corrupción, a la injusticia, a la impunidad, a la violencia, al crimen. Todo lo que escuchamos, todo lo que leemos regularmente son malas noticias. Uno se para al frente de la televisión y no ve sino malas noticias. Uno definitivamente se para de allí después de ver las noticias como con un desgano, ¿no? y una desesperanza porque no se ve un horizonte. Lo que está escrito por allá en el libro de San Lucas, ¿cierto? Capítulo 2. Regularmente estos pasajes los utilizamos en la época decembrina, pero estos pasajes están vigentes en todo el tiempo. Dice en el capítulo 2 del libro del Evangelio según San Lucas de esta manera: de pronto se les apareció un ángel del Señor y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos. Y tuvieron mucho miedo, pero el ángel les dijo: no tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, ungido, el Salvador, el Libertador, el Señor. Hace más de 2000 años, la gloria de Dios se manifestó en su Hijo Jesús, en el Salvador, en el Mesías. Dice aquí el pasaje, ¿no? Les doy nuevas de gran gozo, porque hoy ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Bueno, hace más de 2000 años nos llegaron noticias del cielo, buenas noticias del cielo para todo el mundo. Y nuestra misión como iglesia, nuestra misión como seguidores de Cristo, es compartir las buenas noticias, no el chisme, el Evangelio. El Evangelio es más que una narración religiosa, es más que un documento de fe, es más que la contextualización de un peregrinaje espiritual. El Evangelio son las buenas noticias, las buenas nuevas. Familia, la Biblia no es otra cosa que buenas noticias. Hay buenas noticias para los corazones quebrantados, claro que sí. Hay buenas noticias para los pobres, como lo dice el Sermón del Monte. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos recibirán consuelo. Y es pobre en espíritu todo aquel que está en ese saldo en rojo con respecto a la parte espiritual, aquel que necesita de Dios, aquel que urge de Dios. Hay buenas noticias para las viudas y para los huérfanos. Al fin y al cabo, la palabra de Dios dice que Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Hay buenas noticias para los pecadores, para los perdidos, para aquellos que están heridos, tanto física como emocionalmente. No importa lo que estés enfrentando hoy, hay buenas noticias para todos. Y no hay mejores noticias que las que trajo Jesús hace más de 2000 años, cuando Él dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O como lo dice el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, cuando dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió el Padre a su Hijo al mundo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. Familia, la buena noticia hoy es que no hay condenación para aquellos que están en Cristo. En Romanos capítulo 8, versículo 1 me lo dice. Así pues, ahora Dios no condena a los que están unidos a Cristo. Eso me lo dice Romanos capítulo 8, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Familia, la buena noticia es que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto me lo dice también el capítulo 8 del libro del apóstol San Pablo a los Romanos. Ni lo alto ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios, nada. Hoy precisamente, que se está celebrando el Día del Amor y la Amistad, debemos entender que la esencia, la sustancia, el ADN de Dios es amor. Me lo dice el apóstol San Pablo en la primera carta a los Corintios. El amor que nunca deja de ser. El amor, Él nos ha amado con amor eterno, nos lo dice el profeta Jeremías. Familia, la buena noticia es que el Señor prometió nunca dejarnos, nunca desampararnos. Hoy, cuando la gente se siente sola en medio de las multitudes, la gente sufre de orfandad hoy en día. La gente tiene un conflicto en su interior, un mundo superpoblado, pero la gente se siente sola, siente temor. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Las buenas nuevas es que Él dice que nunca nos ha desamparado. Aunque usted se crea y aunque usted se lo crea que está desamparado, para nada. Isaías 41:10 dice: oiga bien, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, que te ayudo, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Familia, la buena noticia es que usted y yo somos más que vencedores. La derrota ya no está ahí tocando la puerta. No, en Romanos capítulo 8, versículo 37, mire lo que dice. Más bien, en todo esto salimos más que vencedores por medio de quien nos amó, ¿cierto? ¿Y quién nos amó? El Padre. Familia, no sé si usted se siente derrotado, si usted se siente afligido, pero la buena noticia es que el Señor prometió darnos la victoria en Cristo Jesús. Familia, la buena noticia es que nosotros no debemos preocuparnos absolutamente por nada. Hace más de 2000 años el Señor Jesús habló del afán y la ansiedad, lo que está carcomiendo la mente y el corazón de la gente. Increíble, preocupada por todo, por el pasado, por el presente, por el futuro, preocupada qué va a comer, qué va a vestir, preocupada por su apariencia. Cuando Dios dice en su palabra, el profeta Jeremías me lo dice en el capítulo 29, versículo 11, porque los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal, para darnos un futuro y una esperanza. Familia, la buena noticia es que el Señor siempre ha peleado las batallas. La palabra de Dios dice en Zacarías que no es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Y hay un pasaje que me llama poderosamente la atención, que está en el segundo libro de Crónicas, en el capítulo 20, versículo 15, que dice de esta manera. Él dijo: presten atención ustedes, todo Israel y habitantes de Jerusalén, y tú, rey Josafat, así dice el Señor, no tengan miedo y no pierdan la esperanza ante este gran ejército, porque esta guerra no es de ustedes, sino de Dios. Extraordinario. Todo lo que nos está sucediendo en el ambiente nos debe llevar a depositar la esperanza en el Señor. Hay gigantes, hay problemas financieros, hay problemas seguramente de salud, hay problemas seguramente de inseguridad, pero el Señor me dice en su palabra: no tengan miedo, no pierdan la esperanza. ¿Cuántos
han perdido la esperanza hoy en día porque han depositado su confianza en un gobierno, en un político, en un partido, en una persona. No pierdan la esperanza ante este gran problema, ante esta gran situación, porque la guerra no es de ustedes, la guerra es de Dios, la batalla es de Dios. No es con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Familia, la buena noticia. Hoy seguramente nos preocupa mucho nuestra familia, nuestros hijos. ¿Qué va a ser de nuestros hijos? Era la preocupación del pueblo de Israel cuando iba saliendo de Egipto. ¿Qué va a ser de nuestros hijos? Hoy seguramente nosotros como papás pensamos mucho en nuestros hijos. ¿Qué va a suceder con nuestros hijos? ¿Cuál debe ser la preocupación de nosotros como padres? ¿Sabe cuál debe ser la preocupación? Compartirle a nuestros hijos las buenas noticias. Hacer que nuestros hijos se acerquen a Dios. Al fin y al cabo hay una promesa preciosa. En Gálatas 3:29 dice que si somos de Cristo, linaje de Abraham somos y herederos de las promesas que Dios le dio al padre Abraham. ¿Y cuáles fueron las promesas que Dios le dio al padre Abraham? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Mire qué precioso, familia. La preocupación nuestra con respecto a nuestras familias es que conozcan a Cristo, que conozcan la verdad, que conozcan el camino, que conozcan a Jesús. Esa fue la preocupación seguramente del carcelero por ahí en el capítulo 16, versículo 31 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando el apóstol San Pablo le dice al carcelero: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Familia, si hay algo que tenemos que hacer nosotros como padres es compartirle las buenas nuevas a nuestros hijos. Hoy seguramente un hijo necesita ser muy necio para no darse cuenta lo que está sucediendo en el entorno y que la única solución, que la única respuesta a todo esto es Dios y su palabra. Familia, la buena noticia es que ya no podemos sentirnos impotentes, porque Dios en nosotros nos fortalece. El apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, a partir del versículo 11 hasta el versículo 13, nos da una instrucción maravillosa. ¿Sabe qué dice el apóstol San Pablo? He aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. ¿Cuántos a través de esta situación están afligidos? Han dicho que en muchos hogares han optado por separarse, no aguantan el confinamiento, no aguantan a la familia, no aguantan a la esposa, seguramente la crisis económica, tantas cosas. Pero ¿qué dice el apóstol San Pablo? Y estaba, oiga bien, estaba detenido, estaba preso y muy próximo seguramente a perder la vida, condenado. He aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en escasez, sé vivir en abundancia, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la buena noticia. Muchas personas seguramente experimentan felicidad por lo externo, por lo que reciben, porque tienen seguramente dinero en el bolsillo o una cuenta en el banco o algún bien material. Para nada, eso no te hace feliz. El gozo y la felicidad vienen de adentro. San Pablo estaba preso, estaba detenido, pero era más libre que cualquiera de los que se congregaban en la iglesia. He aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Familia, la buena noticia es que el enemigo no será derrotado, porque ya ha sido derrotado. Dios lo venció a través de la muerte de su Hijo en la cruz. Mire lo que dice Colosenses capítulo 2 versículo 15. Dios les quitó el poder a los espíritus que tenían autoridad y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en un desfile victorioso, extraordinario. Cuando Jesús dice consumado es, ya todo está hecho. Familia, la buena noticia es que su pasado y mi pasado pecaminoso ya culminó. La victoria ha comenzado. Dice en el segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo 17,
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. No depende de Dios, depende de que usted crea estas buenas noticias. No solamente las tenga en la mente, sino que las baje a su corazón. El tiempo de las malas noticias, familia, ya pasó. Ya pasó, esa temporada ya pasó. Y seguramente si usted le cree a Dios y cree en su palabra, oiga bien, a partir de hoy comenzará a disfrutar esa relación y esa comunión con el Padre. Hoy seguramente las primeras planas del tiempo, del espectador, de la revista Semana. ¿Por qué no mirar la última página, por ejemplo, de ese libro maravilloso que es la Biblia, del Apocalipsis? ¿Sabe qué dice Apocalipsis capítulo 22? Les voy a leer. Dice Juan allí en la isla de Pasmos: después me mostró un río limpio de agua de vida. Imagínese, cierre sus ojos. Un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Un río limpio. En el medio de la calle de la ciudad, y a un lado y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Cuántos hoy que estamos aquí al frente del computador o del celular estamos padeciendo alguna enfermedad, alguna patología? Y eso nos causa tristeza, nos causa angustia, nos causa miedo. Y seguramente lo que dicen los diarios y los que dicen los expertos es que son enfermedades irreversibles, catastróficas. Pero dice la palabra de Dios, oiga bien, en las buenas noticias, que habrá un árbol que producirá fruto todos los 12 meses. Y será un árbol que producirá sanidad a todas las naciones. Versículo 23 de Apocalipsis 22. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y los siervos le servirán. Familia, no solo Jesús vino a traernos buenas noticias. Él vino a traer libertad. Libertad a los cautivos. Hoy hay mucha gente cautiva de su pasado, de su pecado, de una atadura. Hay dos clases de personas: las libres y las cautivas. Y desde el principio de la creación el enemigo ha tratado, oiga bien, de cautivar, de esclavizar, de atar a los seres humanos. Claro, a través seguramente de lo que el sistema nos ofrece. Pero Jesús hace más de 2000 años vino a traernos buenas noticias. Mire lo que dice el Evangelio según San Lucas en el capítulo 4, versículo 16. Mire lo hermoso. Después volvió a Nazaret, el pueblo donde había crecido, un sábado, como era su costumbre, o a la sinagoga. Cuando se levantó a leer el libro del profeta Isaías, dice, lo abrió y lo leyó. ¿Y qué dijo Jesús? El Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ha ungido para dar buenas noticias. Mire, hace más de 2000 años, cuando Jesús empezó su ministerio, entró a una sinagoga, dice la Escritura, le pasaron el rollo del libro de Isaías y comenzó a leer. El Espíritu de Dios está sobre mí, dijo Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas noticias a los pobres. Yo le quiero decir a usted que está allá en el otro lado, usted es una persona pobre, y no le estoy hablando de lo material, le estoy hablando en su parte espiritual. ¿Reconoce usted su bancarrota espiritual? ¿Sabe? Las oraciones que encontramos en la Biblia son preciosas. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ayúdame, Señor. Señor, ayuda a mi familia, Señor. Ayúdame, Señor, con esta atadura, Señor, con este pecado. Ayúdame a sacar a mi familia adelante. Eso es demostrarle al Señor humildad y decirle que le necesitamos. A eso vino Jesús hace más de 2000 años, a traernos las buenas nuevas a los pobres, aquellos que somos humildes y que reconocemos nuestra necesidad de Él, aquellos que reconocemos que no nos hemos graduado, que todo lo que tenemos, que todo lo que somos se lo debemos a Él.
buenas noticias a los pobres, para anunciar libertad a los prisioneros, como decíamos ahorita. Hoy hay mucha gente prisionera, aún siendo cristianos, del pasado, por ejemplo. No han podido perdonar, no han podido solucionar esos problemas del pasado. Bien lo dijo el profeta Isaías: no traigan a memoria las cosas antiguas, no se acuerden de las cosas pasadas. Hoy hay matrimonios que simplemente se sostienen porque no han podido perdonar una falta, una falla. Hijos que no han podido perdonar a los padres, padres que no han podido perdonar a los hijos, hermanos que no se han podido perdonar. Libertad a los prisioneros, aquellos que no han podido dejar su atadura, su vicio, como el testimonio que compartían ahora, más de 17 años consumiendo droga. ¿Hay solución? Claro que hay solución. A eso vino Jesús, a traer libertad a los cautivos. Pero también, ¿qué me dice? Para devolverles la vista a los ciegos. Bien lo dijo el Señor por allá, el mismo profeta San Juan en Apocalipsis. Allí, en la iglesia de la Odisea, una iglesia que creía que lo tenía absolutamente todo. ¿Y cuál fue la instrucción que dio el apóstol San Juan? Compren colirio y úntense en sus ojos para que puedan ver. Hoy la gente ha tenido o tiene una visión muy distorsionada de lo que es Dios, de lo que somos nosotros, sus hijos. Devolverle la vista a los ciegos. ¿Cuánto le tenemos que pedir al Señor? Señor, yo quiero ver tu gloria en mi familia, en mis hijos, ver tu gloria en mi enfermedad. Coloca colirio en mis ojos para poder verte, Señor. Devolverle la vista a los ciegos, para rescatar a los que son maltratados. Dice alguno de los salmos: aunque afligido yo, el Señor pensará en mí. ¿Cuántos hoy se sienten maltratados por el sistema? Se sienten maltratados por sus padres, por sus hijos. Padres abandonados, invisibles. Padres que lo dieron todo por sus hijos, pero hoy los tienen por ahí en un rincón abandonados. ¿Cuántos están así? Él vino, oiga bien, a rescatar a los maltratados. Y para anunciar a todos, dice que este es el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Familia, todo esto que está sucediendo definitivamente, sin duda, nos tiene que llevar a acercarnos a Dios. Mire, como les decía, el Estado de Israel tiene mejor asistencia médica que muchos países, incluyendo el nuestro, y apenas viven 9 millones de habitantes allá. Y hoy dijeron: vamos otra vez a meternos en cuarentena por 3 semanas. Familia, no podemos tentar al Señor olímpicamente. Cuidémonos. Cuide su familia, ustedes jóvenes que salen. Sus papás y las personas mayores se están cuidando. Uno no puede ser tan irresponsable de traer la enfermedad, traer el virus a la casa. Este es el tiempo que el Señor eligió para darnos salvación. Familia, Cristo es sinónimo de libertad. La Biblia es nuestra proclamación de la libertad. Bien dijo Jesús: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Familia, es el tiempo de caminar en la unción y ser libre. ¿Y sabe qué? Hay una paradoja. Se puede ser libre y aún estar atado. ¿Ha escuchado el arresto domiciliario? ¿Ha escuchado de las pulseras o los anillos que le colocan a los presos para hacer un rastreo y mirar dónde están? Para acabar seguramente con el hacinamiento que hay en las cárceles. Les colocan eso a ciertos presos. Y es un arresto domiciliario. Esto seguramente se llama una libertad parcial. Y hay cristianos que están padeciendo eso. Dios desea que usted sea libre totalmente. Dios nos llamó a ser libres. Bien lo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 36. Mire lo que dice:
Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esto significa completamente libres. Algunos saben que son libres, pero sus mentes, como decíamos ahorita, están atadas al pasado y a los miedos. Familia, las buenas noticias están allí en su palabra. La Biblia no es un libro religioso. La Biblia no es un libro místico. La Biblia es un manual de vida, es un manual de instrucción que Dios nos dejó para que nos apropiáramos de su palabra. A mí me llama mucho la atención cómo termina el Señor el Sermón del Monte. Usted seguramente lo ha leído. Mateo capítulo 7, que textualmente nos dice: y todo aquel que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente, a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Familia, necesitamos ser muy necios para no entender esto. Yo no sé si usted quiere vivir el resto de su vida viendo, oyendo, leyendo malas noticias. La palabra de Dios, en la palabra de Dios encontramos buenas noticias, como decíamos ahorita, para el extranjero, para la viuda, para el huérfano, para el pobre, para el pecador, para aquel que ha perdido toda esperanza, para aquel que está desahuciado por los médicos. ¿Qué dice la palabra de Dios? He aquí que yo le traeré sanidad, medicina, curación, y les revelaré abundancia de paz. ¿Por qué no apropiarnos, familia, de las buenas noticias? ¿Por qué no leer su palabra? Perdemos el tiempo en tantas cosas. Perdemos el tiempo al frente de un computador mirando mensajes, escuchando o leyendo chistes flojos, o viviendo del chisme, o preocupados qué va a pasar con la política en este país. Preocúpese por su vida, preocúpese por su salvación, preocúpese por su familia. Las buenas noticias están en la palabra de Dios. No hay otro lugar, familia. ¿Sabe qué dice el segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16? Porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Ahí están las buenas noticias. La Biblia no es un libro místico ni religioso, es un manual de vida. La Biblia te enseña a honrar a tus padres, a respetarlos, a amarlos, a obedecerlos. La Biblia te enseña cuál deben ser las características de un buen esposo y una buena esposa. La Biblia te enseña a conocer a Dios. La Biblia te enseña a vivir, te enseña a amar, te enseña a perdonar, te enseña a tener una vida con sentido y felicidad. Y tenemos el maestro por excelencia, que es el Espíritu Santo. ¿Qué esperas para que te acerques a Dios? ¿Qué esperas para que le entregues tu vida y tu corazón al Señor? Para que tomes las cosas de Dios como deben ser, con seriedad. Dios conoce tu corazón. No juegues más a ser cristiano. Dile al Señor en esta noche que quieres ser su hijo, su hija, que quieres acercarte a Él, que quieres entregarle tu corazón. Por eso allí donde estás yo te ruego, te suplico que hagas esta sencilla oración. Cierra tus ojos allí donde estás y pídele al Señor que entre a tu vida. Dice Apocalipsis 3:20 que Jesús está a la puerta. A mí me llama la atención porque es el resumen, oiga bien, del mensaje de las 7 iglesias que están en Apocalipsis. Pareciera que Jesús está afuera de las iglesias, esperando que salgan los feligreses. Y dice textualmente: he aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre su corazón, yo entraré en él. Cenaré con él y él conmigo. Él quiere entrar a tu vida. ¿Por qué no repites esta oración conmigo en esta noche? ¿Por qué no le pides al Señor que entre a tu vida, que entre a tu corazón? ¿Por qué no le pides al Señor en esta noche que haga de ti la persona que Él quiere que tú seas? ¿Por qué no cierras tus ojos allí donde estás y repites conmigo esta oración?
Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que tú fuiste a la cruz por mis pecados. Hoy yo te abro mi corazón. Hoy yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesús, por favor, entra a mi vida, perdona mis pecados y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Démosle gracias a Dios en esta noche. Órele al Señor en esta noche. Levante sus manos al cielo. Hay buenas noticias. A lo largo y a lo ancho de la palabra de Dios encontramos buenas noticias. Noticias que nos llenan de paz. Noticias que nos llenan de esperanza. Noticias que nos llenan de júbilo, nos llenan de amor. Bendito eres, Papacito de los cielos, en esta noche. Padre, muchísimas gracias por permitirnos en esta noche conectarnos contigo, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es el bálsamo. Tu palabra es la medicina, Señor. Tu palabra, Papacito de los cielos, es el motivo de nuestra existencia, Señor. Bendito eres en esta noche porque podemos acudir a ti, Padre, a pedir tu bendición, a pedir tu dirección. Muchísimas gracias, Señor, porque tu palabra lo afirma. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La buena noticia es que nada ni nadie nos podrá separar de su amor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La buena noticia es que Dios nunca nos ha abandonado. He aquí, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. La buena noticia es que nuestro Padre tiene pensamientos de bien y no de mal, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. La buena noticia es que el Señor nos ama y quiere que nosotros como papás, como padres, les compartamos las buenas nuevas a nuestros hijos, las buenas noticias a nuestros hijos. Porque si somos de Abraham, porque si somos de Cristo, linaje de Abraham somos, y herederos de las promesas que Dios le hizo al padre Abraham. Y la promesa que Dios le dio al padre Abraham fue que en él serían benditas todas las familias de la tierra. La buena promesa, familia, es que Dios es el que nos fortalece. Bendito eres, Papacito de los cielos, en esta noche, oh Dios. Yo quiero pedirte, Señor, en esta noche que bendigas a cada familia que hoy se une en torno a ti, Señor. Yo te doy gracias por todos estos testimonios, Señor. Yo te doy muchísimas gracias, Papacito de los cielos, por todo lo que tú estás haciendo en tu iglesia, Señor. Los templos se cerraron, Señor, pero la iglesia, Señor, está en tu casa. Está en estas casas que tú has elegido para que allí estés tu nombre, Señor. Como lo dice tu palabra, mis ojos, mi corazón estarán en estas casas que me han elegido a mí. Porque allí oiré la oración del pueblo, la oración del siervo. Bendito eres, Papacito de los cielos, te damos en esta noche, Señor. Yo te doy muchísimas gracias por regalarnos este tiempo maravilloso. Padre, y ahora levantamos nuestras manos, levantamos nuestro corazón, Señor, y te pedimos tu bendición. Levante sus manos allí donde está y escuche la oración sacerdotal. Esa oración que Dios delegó a Moisés para que bendijera a todo el pueblo. Bendito eres, Papacito de los cielos. Padre, guárdanos y bendícenos. Haz resplandecer tu rostro sobre nuestras vidas. Míranos con agrado. Extiende tu misericordia y coloca tu preciosa paz en nuestros corazones. Papacito de los cielos, que tu amor sobrenatural, que la gracia de tu Hijo y que la comunión con tu Santo Espíritu, oh Dios, se derramen en nuestros corazones. Muchísimas gracias, Papacito de los cielos, por este tiempo precioso y maravilloso, Señor. Gracias, Señor, por este mes de septiembre, Señor. Ya casi termina, Señor.
6 meses en este confinamiento, Señor. Y no hemos visto sino tu fidelidad y tu misericordia, Señor. Tu brazo extendido y tu mano abierta, Señor. Gracias, Señor, por seguir soplando sobre nosotros tu aliento de vida, Señor. Bendito eres, Papacito de los cielos. Gracias por inclinar tu oído y por escuchar nuestro ruego y nuestra súplica en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, qué bueno que hayan estado conectaditos con el Espíritu Santo. Solo les deseamos que pasen un feliz fin de semana, que Dios me los bendiga y que esta fecha tan tradicional se convierta en una realidad en nosotros. Como dice la palabra de Dios, debemos amarnos los unos a los otros como Cristo nos amó. Que pasen una feliz noche. Los queremos mucho. Así es, familia, aquí desde la distancia les damos un fuerte abrazo, un beso y esperamos que de verdad nos volvamos a ver, a sentir muy pronto. Les deseamos lo mejor, mucho bienestar, mucha salud para ustedes, para toda su familia, que